Mi esposa embarazada dijo, ¿te gusta el nombre que elegí? Yo respondí, es el nombre de tu ex, ¿verdad? Mi esposa se quedó helada. ¿Entendiste mal? No tienes derecho a veto solo porque te sientas incómodo, Javier, siseó Sofía. Con una mano agarraba su vientre hinchado y con la otra presionaba un cuchillo de cocina contra la tabla de cortar con demasiada fuerza. Este es mi cuerpo, mi parto, mi dolor. Yo tengo la última palabra. ¿Y yo qué soy? Un accesorio, repliqué, con palabras más cortantes de lo que pretendía. Actúas como si yo no fuera parte de la vida de este niño solo porque no lo llevo dentro. Dejó caer el cuchillo. El estrépito resonó en la pequeña cocina, rebotando en nuestro salpicadero de azulejos blancos y en el silencio que habíamos estado acumulando durante semanas. Soy yo la que está agotada, hinchada, vomitando cada 2 por 3 mientras tú te sientas ahí a hojear libros de nombres de bebé como si fuera un crucigrama, dijo, señalando la mesa con el dedo. ¿Quieres ponerle nombre al bebé? Puedes llevar tú al próximo. No lo hagas, advertí, en voz baja. No me reduzcas a un simple espectador en esto. Solo porque estés enfadada, no voy a rendirme y aplaudir cada decisión que tomes. Sofía entrecerró los ojos y pasó a mi lado para coger un vaso del armario, rozando mi hombro con la fuerza justa para dejar clara su postura. Has estado difícil desde que empezamos este embarazo. Si no son los colores de la fiesta de bienvenida al bebé, es la silla del coche o mi médico. He estado intentando involucrarme, estallé. Tratando de no convertir todo en una batalla. Pero tú quieres el control, no un compañero. Ni siquiera me preguntaste si me gustaba el nombre. Simplemente me lo dijiste. Porque actúas como si todo necesitara una mesa redonda, y espetó. Algunas cosas simplemente son. Y no quiero malgastar energía debatiendo con alguien que solo está comprometido a medias. Se me cayó la boca. Esa fue la gota que colmó el vaso. La que no podía dejar pasar. Comprometido a medias, repetí, acercándome. Soy yo el que reorganizó todo mi horario de trabajo por tus citas. El que se levanta a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir. El que no ha visto una noche de póker o un fin de semana tranquilo desde el segundo en que vimos esa doble línea rosa. Apretó la mandíbula, pero no retrocedió. ¿Crees que hacer las tareas y darme masajes en la espalda te convierte en un superpapá? Soltó. Esto no va de deberes, Javier. Esto va de instinto. Yo siento lo que este niño necesita, y tú no di un paso atrás, asqueado. ¿Quieres ponerle un nombre sin mí? Bien. Pero no finjas que es por instinto maternal. Es por poder. No estás nombrando a un bebé, estás plantando tu bandera. Eso le dolió. Se inmutó, apenas, pero lo noté. Sofía se dio la vuelta, con el vaso en la mano, y salió de la cocina sin decir una palabra más. Sus pasos eran firmes, seguros, como si hubiera ganado algo, como si no necesitara mi aprobación, solo mi silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac. El suave zumbido de la nevera llenó el espacio que había dejado. Me senté a la mesa, mirando el libro de nombres con las esquinas dobladas. Mi pulgar se posó en una esquina que había marcado días atrás. Samuel, Dios ha escuchado. Al parecer, yo no lo había hecho. Y quizás ese era el problema. Seguía diciéndome a mí mismo que solo estábamos teniendo tensiones, no que algo más profundo se estaba fracturando. Pero mientras escuchaba sus pasos desvanecerse por el pasillo, me di cuenta de que algo frío se había mudado a esta casa con nosotros. Y no se iba a ir. Sucedió un martes. Esperó a que estuviéramos en el salón, viendo a medias una reposición de un programa de cocina mientras la lluvia golpeaba las ventanas como una suave advertencia. Estaba doblando la ropa, con una expresión extrañamente serena, como si hubiera ensayado este momento hasta la última respiración. He decidido un nombre, dijo Sofía a la ligera, casi de pasada, como si estuviera eligiendo cereales. Levanté la vista de mi teléfono, parpadeando. ¿Perdón? Dobló un mameluco de bebé azul y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa de centro. Ricardo. El nombre cayó como una piedra en mi pecho. Por un segundo, no estuve seguro de haberla oído bien. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque fue la única reacción que mi cerebro pudo producir. Estás bromeando, dije,
con la voz seca. Ella sonrió, sin mirarme todavía. No, siempre me ha gustado ese nombre. El pulso me martilleaba en los oídos. Sofía, hablamos de esto. Dijiste que lo decidiríamos juntos. Cogió otra prenda de bebé, alisándola. Y hablamos. Tú simplemente no escuchaste. Fue entonces cuando supe que había estado esperando esto. Quería este momento no para compartirlo, sino para controlarlo. Su postura era demasiado tranquila, su sonrisa demasiado firme. No estaba anunciando un nombre, estaba dictando un veredicto. Le vas a poner el nombre de tu ex, dije en voz baja, mientras la revelación se retorcía en mis entrañas. Entonces, por fin me miró, con una expresión indescifrable. Es solo un nombre. No, es su nombre. Mi voz se agudizó. ¿El tipo con el que saliste antes que yo? ¿Aquel con el que me peleé en la universidad? ¿Recuerdas a ese tipo? Sofía puso los ojos en blanco y se levantó, alisándose la sudadera sobre la barriga. Estás exagerando. No, dije, levantándome lentamente. Estoy reaccionando exactamente como lo haría cualquier marido al darse cuenta de que su esposa acaba de declarar que su hijo llevará el nombre de otro hombre. Se cruzó de brazos, inclinando la barbilla hacia arriba como si se preparara para una tormenta pero se negara a dejarse mover por ella. Estás siendo un desagradecido. Yo estoy llevando a este bebé. Yo estoy haciendo el trabajo. Yo soy la que va a dar a luz. Apreté los puños a los lados. ¿Así que así van a ser las cosas? ¿Tú tomas las decisiones porque eres la que más sufre? No estoy sufriendo, espetó. Estoy sacrificándome por esta familia. Y su voz se quebró, luego se alzó de nuevo, frágil y afilada. Solo quieres pelear por un nombre como si fuera una rivalidad deportiva. Quiero respeto, grité. Quiero sentir que importo en esta ecuación, que me ves como el padre, no solo como un tipo que financia tu misión en solitario hacia la maternidad. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no era culpa. Era una actuación, controlada, cronometrada. Se dio la vuelta, cubriéndose la cara con la mano mientras sus hombros comenzaban a temblar. Me estás haciendo sentir como la villana, sollozó, cuando lo único que quería era un embarazo tranquilo. Esa fue la jugada, el jaque mate. Siempre sabía cómo convertir mi ira en vergüenza, cómo hacerme sentir el agresor, incluso cuando ella había dado el primer golpe. Y yo, estúpida y dolorosamente, retrocedí. Me recosté en el sofá, con los hombros pesados. Está bien, murmuré, con la voz agotada. Si tanto significa para ti, llámalo Ricardo. No respondió de inmediato, solo sorbió por la nariz, se secó la cara y caminó lentamente hacia el pasillo. Cuando llegó al marco de la puerta, se detuvo lo justo para hundir más el cuchillo. Gracias, dijo en voz baja. Sabía que entrarías en razón. Luego desapareció por el pasillo, dejando un silencio a su paso. Pero esta vez, no fue alivio lo que siguió a su salida. Fue la certeza de algo roto. Me quedé allí, mirando ese mameluco doblado con el nombre que ya no podía decir en voz alta. Cada centímetro de nuestro apartamento de repente se sentía más pequeño, más estrecho, como si las paredes se hubieran acercado un poco más. Y bajo toda la confusión, una verdad ardía con claridad: ese nombre no fue un accidente. Fue un mensaje. No había planeado sacar el tema. Ni esa noche ni con Carlos. Estábamos en el centro, en el tipo de bar de mala muerte con suelos pegajosos, cerveza barata y jarras de plástico. Una fila de televisores sobre la barra mostraba un partido de los Pumas que ninguno de los dos estaba viendo. Estaba saboreando una bebida, la segunda, quizás la tercera, lo suficiente para relajarme, pero no tanto como para no sentir la opresión en el pecho. Carlos había sido mi compañero de cuarto en la universidad. Me había visto borracho de desamor, eufórico en las primeras citas, casi expulsado después de aquella pelea detrás de la casa de la fraternidad. Me conocía antes de las corbatas, antes de la hipoteca. Y a Sofía, también la conocía. Te ves fatal, dijo Carlos, mirándome de reojo por encima de su pinta. Gracias, murmuré, pasando el dedo por la condensación de la mesa. ¿Sigue haciéndote dormir en el sofá emocional, o ya se ha rendido y te ha construido uno con cojines? Casi sonreí. Casi.
Hablamos menos, dije, y luego di un sorbo. Discutimos más. Carlos asintió y se reclinó. Así es el matrimonio, amigo. Una larga conversación sobre quién está más cansado. Miré el fondo de mi vaso. Le puso nombre al bebé. Eso captó su atención. Pensé que todavía lo estabais decidiendo. Al parecer no dije secamente. Simplemente lo soltó un día como si ya estuviera decidido. Ricardo. Carlos se quedó quieto. Fue tan repentino que lo noté antes de darme cuenta de lo que significaba. Estaba a media carcajada, con la mano levantada con la cerveza, y de repente se congeló, con los ojos fijos en los míos como si acabara de decir una palabrota en la iglesia. Espera, dijo lentamente, bajando el vaso. ¿Has dicho Ricardo? Sí. Silencio. El bar zumbaba a nuestro alrededor, pero todo lo que podía oír era el suave tintineo de alguien dejando caer un vaso al otro lado de la sala y los latidos en mis oídos. Carlos se inclinó un poco, con la voz baja ahora. El ex de Sofía. No respondí. No podía. Todavía no. Carlos negó con la cabeza, casi para sí mismo. ¿Ese Ricardo? ¿El tipo al que golpeaste durante el último año de carrera? Por ella. Terminé en voz baja, exhaló con fuerza. Joder, Javier. Me quedé mirando la mesa, con la respiración entrecortada. Un recuerdo afloró, inoportuno y cruel. Sofía en la universidad, más joven pero no más dulce, riendo demasiado fuerte por el chiste de otro tipo. Yo, más joven también, más tonto, entrando en una fiesta y viéndolos demasiado cerca. Ricardo, con la mano en su cintura. La pelea que siguió. La sangre en mi camisa. No significó nada, había dicho ella entonces. No era nadie. Pero ahora, le había puesto su nombre a nuestro hijo. Carlos se inclinó hacia adelante, con la voz afilada ahora. ¿De verdad crees que es solo una coincidencia? No respondí. Ni siquiera podía parpadear. Mi mente iba a toda velocidad. Cada discusión, cada mirada despectiva, la forma petulante en que decía su nombre. ¿Estás bien?, preguntó, más suave esta vez. Asentí lentamente, pero la mentira sabía amarga. No estaba bien. Algo se había roto de par en par, y el frío entraba a raudales. Carlos tomó un sorbo, sin apartar la vista de mí. Amigo, no quiero empezar una tormenta aquí, pero quizás deberías investigar más a fondo. Esa elección de nombre. No es aleatoria. Lo sé, dije finalmente. Las palabras salieron huecas. Se me revolvió el estómago mientras mi cerebro empezaba a ensamblar piezas que no quería ver conectadas. Pensé en la insistencia de Sofía, en su actitud defensiva, en la forma en que lloraba cuando la presionaba, no con el corazón roto, sino con lágrimas usadas como arma. Necesito preguntarle de nuevo, murmuré. Carlos solo me lanzó una mirada, una que no pude quitarme de encima. Una tormenta había comenzado dentro de mí, y no tenía ni idea de a dónde me llevaría. No fui directamente a casa después del bar. Conduje durante casi una hora, dando vueltas sin rumbo por las calles en silencio, con las farolas parpadeando en el parabrisas como acusaciones silenciosas. La Ciudad de México se veía borrosa a través de mi ventana, neblinosa, a medio formar, como mis pensamientos. Seguía oyendo la voz de Carlos. ¿De verdad crees que es solo una coincidencia? Cuando aparqué frente a nuestro edificio, solo estaba seguro de una cosa: necesitaba oírla decirlo en voz alta. Sin margen de maniobra, sin sonrisas, sin teatro. Solo la verdad. Entré y encontré a Sofía acurrucada en el sofá, con una manta sobre las piernas y una taza en las manos. Estaba viendo un programa de reformas, pero el volumen era tan bajo que era prácticamente silencioso. Levantó la vista cuando entré. Hola, llegas tarde. No respondí. Simplemente colgué mi abrigo y entré en la habitación, sin sentarme. Notó la diferencia al instante. Mi postura, la tensión. Su sonrisa vaciló. Tomé aliento. Necesito preguntarte algo. Parpadeó. De acuerdo. Me quedé junto a la chimenea, manteniendo la voz serena. El nombre, Ricardo. Es el nombre de tu ex, ¿no es así?
Me miró fijamente. Demasiado tiempo. El tiempo justo para decirlo todo. Luego soltó una pequeña risa entrecortada y negó con la cabeza. Javier, ¿en serio? ¿Realmente vas a sacar a relucir la universidad ahora mismo? Respóndeme. Su sonrisa se desvaneció. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Es un nombre común. Déjate de juegos, Sofía. Apartó la mirada. Me gusta cómo suena. Podrías haber elegido cualquier nombre. Cualquier nombre del mundo, y elegiste ese. El del tipo con el que me peleé. El que me dijiste que no significaba nada. Su mandíbula se crispó, pero su voz se mantuvo calmada. Estás siendo paranoico. Di un paso adelante. Dime que no es su nombre. Dime que esto no es una forma retorcida de... ¿Qué? ¿Vengarte de mí? ¿Revivir algo? Javier espetó, su voz quebrándose ahora. Estás imaginando cosas. Siempre haces esto. Lo retuerces todo. No me moví. No me inmuté. Mentiste, Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me estás atacando? Porque estás ocultando algo. Estoy embarazada, gritó, con lágrimas corriendo ahora, el rímel manchando sus mejillas. ¿Tienes idea de lo que es llevar a este niño y ser acusada como si fuera una villana? Negué con la cabeza lentamente. No estoy acusando. Estoy preguntando. Y tú estás evadiendo. Se levantó, temblando. Estás estresado. Has estado bajo presión en el trabajo. Estás proyectando. Eso es todo. La miré, con el corazón palpitando. Dices que estoy imaginando cosas, pero todavía no has dicho las palabras. Se quedó en silencio, y luego, con la voz apenas audible, susurró, no pensé que recordarías su nombre. Ese silencio, destrozó algo dentro de mí. Me di la vuelta, necesitando distancia, porque si la miraba mucho más, no estaba seguro de lo que diría. Empezó a llorar más fuerte, con sollozos ruidosos que resonaban en la silenciosa habitación. No lo hice para hacerte daño, gimió. No fue planeado. Simplemente se me ocurrió y sentí que estaba bien. Me volví lentamente, con la voz fría. No. Se te ocurrió porque nunca lo superaste. Se cubrió la cara con las manos, derrumbándose en el sofá. Por favor, para. Por favor, no hagas esto esta noche. Pero ya estábamos aquí, ya habíamos pasado el punto de no retorno. Me quedé allí mirando a la mujer con la que me casé, la que creía entender. Y en ese momento, todo lo que vi fue a una extraña que ni siquiera podía decir el nombre sin mentir primero. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina mirando mi café hasta que se enfrió. Sofía no había dicho una palabra desde la discusión de anoche. Ni una nota, ni un mensaje, solo silencio interrumpido por sollozos ahogados detrás de la puerta del dormitorio. Esta vez no la perseguí. En lugar de eso, abrí mi portátil y empecé a investigar. No tardé mucho. Unos cuantos conocidos en común, un par de contactos antiguos, y de repente Ricardo no era solo un nombre de mi pasado. Era real de nuevo. Viviendo en satélite con una esposa, una hipoteca y una cara que no había visto en más de una década. Esa cara todavía hacía que me picaran los nudillos. No le envié un mensaje. No le di la oportunidad de esquivarme. Simplemente conduje. Su barrio era dolorosamente doméstico. Carrillones de viento. Adornos del Día de Muertos todavía colgados en noviembre. Bicicletas de niños en el césped. Me quedé en mi coche durante 10 minutos antes de poder decidirme a salir. Los latidos de mi corazón no eran constantes, eran erráticos, como si mi cuerpo intentara advertirme, no abras esta puerta. Pero subí de todos modos y llamé 2 veces. Ricardo abrió, y el tiempo no se movió. Se veía casi igual, solo un poco más corpulento, un poco más cansado. Todavía tenía esa sonrisa demasiado ensayada que usaba en la universidad, del tipo que hacía que todas las chicas se inclinaran un poco más. Javier dijo, parpadeando con fuerza. Vaya. Ha pasado tiempo. No sonreí. Tenemos que hablar. Dudó,
saliendo a medias al porche. ¿Está todo bien? Lo miré fijamente. Dímelo tú. Su sonrisa vaciló. Quiero la verdad, dije. Tú y Sofía. Me detuve. Se me trabó la mandíbula. ¿Habéis tenido algún contacto desde la universidad? Los ojos de Ricardo se desviaron. Esa fue la primera grieta. Mira, amigo, eso fue hace siglos. No me vengas con la excusa del tiempo, espeté. ¿Pasó algo? Tragó saliva. No. Quiero decir, nos encontramos un par de veces, pero nada serio. Esa respuesta no era lo suficientemente limpia. Tenía interferencias. Estás sudando, dije, cruzando los brazos. Intentó reír, sin éxito. Hace calor. Estamos en noviembre. Abrió la boca justo cuando una voz sonó desde dentro de la casa. ¿Quién está en la puerta? Una voz de mujer, aguda, nerviosa. Y entonces apareció. Mónica, su esposa, supuse. Rubia, de unos 30 y tantos, con el pelo en un moño desordenado y la furia ya iluminando su rostro. ¿Quién es este?, ladró, mirándome de arriba abajo. Ricardo se volvió, nervioso. No es nadie. Solo un viejo. ¿Nadie?, espetó ella. ¿Es por ella? Me quedé helado. Mónica salió al porche, fulminándolo con la mirada. Lo sabía. Sabía que me estabas engañando. Has estado ocultando mensajes, actuando de forma extraña. Mónica, intentó Ricardo, pero ella ya se había lanzado al abismo. ¿Quién es? ¿Quién es la mujer por la que lo estás arriesgando todo? Se volvió hacia mí. ¿Te está engañando conmigo con tu esposa? Se me secó la garganta. Él no lo negó. No dijo ni una sola palabra. Ese silencio fue una confesión. Lo miré fijamente, un frío extendiéndose por mi pecho como gasolina derramada. Realmente lo hiciste, murmuré. Te acostaste con ella. Ricardo se pasó la mano por la cara, con los ojos muy abiertos ahora. ¿No fue? No se suponía que fuera así. El rostro de Mónica se desmoronó. Dejó escapar un suspiro como un globo desinflándose. Eres un cobarde increíble. Se dio la vuelta y entró furiosa en la casa. La puerta se cerró con tanta fuerza que el porche tembló. Ricardo se apoyó en el marco como si le acabaran de disparar. No dije nada más. No era necesario. Me di la vuelta, volví a mi coche y me senté en el asiento del conductor durante lo que parecieron horas. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado racionalizar, era real. ¿Y la peor parte? Sofía no solo me había traicionado. Lo había hecho sabiendo que yo seguiría siendo el que tendría que limpiar el desastre. Cuando entré por la puerta principal, el cielo ya se estaba tornando crepuscular. El frío de la Ciudad de México se había colado bajo mi abrigo, pero no temblaba. Estaba entumecido. Sofía debía haber estado paseando, esperando, porque en el momento en que oyó el clic del pestillo, apareció al final del pasillo como si la hubiera invocado una alarma silenciosa. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas pálidas. Abrió la boca, pero levanté una mano. No lo hagas. Se quedó helada, abrazándose a sí misma. Yo. No sabía que te ibas a enterar, dijo secamente. No. Esperabas que no lo hiciera. Le tembló la barbilla. Déjame explicarte. No espeté. Esto no es una de tus pequeñas obras de teatro, Sofía. No puedes llorar a voluntad y esperar que el público olvide la escena anterior. El salón estaba en silencio absoluto. El mismo espacio donde una vez habíamos planeado los colores de la pintura para la guardería ahora parecía un tribunal. Y yo no llevaba la toga, llevaba las esposas. Le pusiste a nuestro hijo el nombre de un hombre con el que todavía te veías, dije, acercándome. Me miraste a los ojos y me dijiste que era una coincidencia. Y luego dejaste que yo cargara con la culpa por hacer la pregunta. La voz de Sofía se quebró. Cometí un error. Me reí. Frío. Hueco. ¿Error? No, un error es dejar caer un plato.
Tú tomaste una decisión. Se acercó a mí, con la voz alzándose, quebrándose. Javier, por favor, no hagas esto. Estamos tan cerca. El bebé está a punto de llegar. Podemos superar esto. Yo solo. Entré en pánico. No supe cómo detenerlo una vez que empezó. ¿Así que te abriste paso con mentiras? No quería perderte. Demasiado tarde. Retrocedió como si la hubiera golpeado, cayendo sobre el reposabrazos del sofá. El bebé apateado se quejó, y luego se agarró el costado. Tengo miedo, Javier susurró. No quiero criarlo sola. Pasé a su lado, entré en la cocina y serví agua que no bebí. Dejé correr el grifo demasiado tiempo. Finalmente, me di la vuelta. Vamos a hacer una prueba de paternidad, dije, las palabras como hierro. Ella se inmutó. ¿Qué? Cuando nazca. No voy a criar al hijo de otro sin saber la verdad. Las lágrimas volvieron a brotar, rápidas, pero esta vez no me inmuté. Javier, por favor. Me tendió la mano, desesperada. Te dejaré ponerle el nombre. Lo que quieras. Nunca volveré a hablar con Ricardo. Ni siquiera sé si es mío. Sofía. Eso la detuvo. Todo en su rostro se derrumbó en un instante. Se hundió en el sofá, susurrando entre sus manos. Tampoco lo sé. La habitación se inclinó. El silencio que siguió no fue una pausa. Fue un juicio. Un veredicto sellado en silencio. Sollozó. Dijo que fue solo una vez. Pensé que no importaba. Pensé que todo desaparecería. Y me dejaste construir una guardería con esa mentira pendiendo sobre nuestras cabezas. Estaba tratando de protegernos. No negué con la cabeza lentamente. Te estabas protegiendo a ti. Me miró entonces, con el rímel corriendo por su cara. ¿Qué pasa ahora? Miré a mi alrededor, la casa que una vez amé, los libros que apilamos, la ecografía enmarcada en la pared, el futuro que pintamos como si fuera seguro. Y luego la miré a ella. Espero, dije en voz baja, a la prueba. Volvió a abrir la boca, pero esta vez no la dejé hablar. Salí de la habitación, no cerrando la puerta de un portazo, sino simplemente cerrándola como la página final de un capítulo demasiado doloroso para releerlo. La habitación del hospital olía a antiséptico y a un pavor creciente. Habían sido 26 horas de parto. Apenas había dicho 10 palabras desde que llegamos, y Sofía no había intentado sacarme más. No esta vez. Estaba pálida, sudando, agarrando el borde de la cama como si el mundo se estuviera deslizando bajo sus pies. Las enfermeras se movían a nuestro alrededor, ajustando monitores, ofreciendo ánimos. Las paredes eran de un azul suave, casi relajante, como si intentaran fingir que lo que estaba sucediendo allí no estaba destrozando algo. Entonces llegó el llanto, agudo, estridente, penetrante. Un niño, lo anunció el médico como una ceremonia. Oí las palabras, pero me sentí como si estuviera bajo el agua. Me quedé allí, clavado en el suelo, viendo a una enfermera limpiar la cara del bebé. Sus manos eran tan pequeñas que no parecían reales. 10 dedos de los pies. Un perfecto y pequeño extraño. Sofía sollozó contra la almohada. Ya no por el dolor, sino por algo más profundo, el tipo de llanto que ninguna epidural podía tocar. La enfermera me miró, sonriendo educadamente. ¿Le gustaría sostenerlo? Mis pies no se movieron. Finalmente, di un paso adelante y extendí los brazos. Era ligero, cálido, vivo, y no tenía ni idea de a quién pertenecía. Intenté sentir algo: alegría, asombro, esperanza, pero había un muro entre nosotros, un muro de cristal que no podía romper, construido ladrillo a ladrillo con todo lo que ahora sabía. El bebé bostezó. Sus ojos se agitaron. No volvió a llorar. ¿Estaba tranquilo? Odié no poder estarlo yo. Una enfermera entró con un portapapeles, carraspeando. Señor Pérez, necesitaremos una muestra rápida de la mejilla cuando esté listo para el panel de paternidad. Sofía se movió en la cama, con la voz ronca. ¿No podemos esperar un día? No, dije secamente.
Lo hacemos ahora. La enfermera asintió, luego se movió suavemente entre nosotros, tomando una muestra del interior de la mejilla del bebé y sellándola en un tubo etiquetado. Me entregó un segundo hisopo. ¿Para usted? No dudé. Un frotis, un sello, una firma. Eso fue todo. Sofía volvió la cara hacia la pared. No habló. No volvió a llorar. Cuando se llevaron al bebé para pesarlo y hacerle pruebas, los seguí al pasillo. Me dieron un pequeño gorro azul y la manta en la que había estado envuelto. Luego alguien me dio el león de peluche que había traído del coche horas antes, un regalo que compré hace meses, cuando todavía creía. Me senté en un banco de espera cerca de las máquinas expendedoras, con el león en mi regazo. Me temblaban las manos. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo suficiente para que las familias pasaran a mi lado riendo. El tiempo suficiente para que un conserje limpiara el mismo trozo de suelo 2 veces. El tiempo suficiente para que llevaran a Sofía a recuperación sin que preguntara a dónde había ido. Miré fijamente al león, sus ojos cosidos me devolvían la mirada como si tuvieran respuestas que yo no tenía. ¿Y si no es mío? ¿Y si lo es? Tenía miedo de ambas posibilidades. Y en algún lugar debajo de todo, enterrada en el ruido y el agotamiento, una voz seguía susurrando lo que no quería afrontar, sin importar lo que dijera la prueba, algo ya se había perdido. Pasó una semana en el limbo. Sofía volvió a casa primero. Yo me quedé una noche más en casa de mi hermano antes de volver a entrar en el apartamento que ambos llamamos nuestro una vez. La guardería estaba lista, pintada de un gris suave con pequeñas calcomanías de leones en las paredes. Evité entrar. No quería oír el crujido de la mecedora que había montado con silenciosa esperanza. Apenas hablamos, salvo para actualizaciones, comidas, pañales, citas. Su voz se mantenía baja. La mía, más baja aún. Entonces, una mañana, llegó el correo electrónico. Lo vi en mi bandeja de entrada, el asunto clínico y frío, resultados del informe de paternidad disponibles. Me quedé helado. Sofía debió de oír la vibración desde la cocina porque corrió al salón justo cuando hice clic en el enlace. Su rostro ya estaba cambiando, desesperado, esperanzado, ensayado. ¿Ya está aquí?, preguntó, agarrando su teléfono como un salvavidas. No respondí. Mis ojos escaneaban el documento rápidamente. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Sofía dejó escapar un sonido entre un jadeo y una risa. ¿Ves, Javier? Está bien. Está bien. Todo está bien ahora. Pero yo no sonreía. No me movía. Mis ojos se habían detenido, fijos en algo que me dejó sin aliento. El informe no tenía mi nombre legal, Javier Pérez. Listaba a Arturo Reyes. Y la dirección no era la nuestra. Era una en la que nunca había vivido. Ni siquiera reconocía el código postal. La voz de Sofía rompió la niebla. Dice que eres el padre. Eso es lo que importa. Giré la cabeza lentamente. ¿Tú enviaste esto?, pregunté, con la voz tensa. ¿Qué? Su sonrisa vaciló. Esto no es mío, dije, señalando el encabezado. Este no es mi nombre, y esta no es nuestra dirección. Sus labios se separaron. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si intentara procesar la rapidez con la que el suelo se movía bajo sus pies. Yo. No lo sé. Quizás sea un error administrativo. No, dije fríamente. Este es el resultado de otra persona. Sofía dio un paso atrás, agarrándose la camisa. Debe haberse mezclado. Javier, por favor, llamemos a la clínica. Ellos pueden explicarlo. Me levanté lentamente, el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Quién envió las muestras? Yo, pero usé tu identificación ¿y qué? Mi voz se elevó. Lo fingiste de nuevo. Enviaste el nombre de otra persona. Intentaste enterrar la verdad una vez más. Sofía se derrumbó. No sabía qué más hacer. Pensé que tal vez si veías 99,9%, podríamos seguir adelante. Pensaste que si me dabas la ilusión de la verdad, dejaría de hacer preguntas. Se cubrió la cara.
Tenía miedo. Deberías tenerlo, dije, porque ahora he terminado de preguntar. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Había pánico. Pánico real y puro. Cogí mi abrigo y mis llaves, con el corazón entumecido. Voy a la clínica, dije sin mirarla. Quiero los resultados reales. Los que tienen mi nombre. Su voz se quebró detrás de mí. Javier, por favor, no hagas esto. Podemos simplemente dejarlo pasar. Pero yo ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no sentí duda. Sentí furia. De ese tipo que ya no grita, simplemente arde. El trayecto a la clínica fue en silencio absoluto. Sin música, sin noticias, solo el zumbido de los neumáticos y el eco de cada momento que me había llevado hasta allí. Mis dedos tamborileaban en el volante en los semáforos, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Ya le había dicho adiós a la esperanza. Ahora solo necesitaba pruebas. En la recepción de la clínica, pedí hablar con el director. 30 minutos después, estaba sentado frente a un hombre delgado con un chaleco de suéter gris que se ajustó las gafas 2 veces antes de hablar. Sí, señor Pérez. Realizamos la prueba con la información proporcionada, Arturo Reyes. Sin embargo, esa identificación no coincidía con el padre que figuraba en el certificado de nacimiento. ¿Así que lo marcaron? Lo hicimos. Y realizamos una segunda muestra. Esta vez, me miró por encima de las gafas. Bajo su nombre real. Deslizó un sobre blanco sobre el escritorio. Lo miré fijamente. Mi nombre impreso en él. Mi dirección. Sin errores de ortografía. Sin sombras. ¿Este es el resultado oficial? Sí. Sellado, asintió. Completamente. Lo guardé en mi chaqueta sin abrirlo. No aquí. No bajo luces fluorescentes. La verdad merecía silencio, y ella necesitaba oírla conmigo de pie en la habitación. De vuelta en el apartamento, Sofía estaba en la mecedora, sosteniendo al bebé como un escudo. Levantó la vista cuando se abrió la puerta, con los ojos rojos y los labios apretados. Fuiste, dijo en voz baja. No respondí. Saqué el sobre de mi abrigo y lo coloqué en la mesa de centro entre nosotros como una bomba. Ella lo miró, luego a mí. Javier susurró. ¿Podemos simplemente hablar? Esta es la conversación. No se movió. Me senté en el borde del sofá y abrí el sobre. Sin teatro, solo un rasgón a lo largo del sello. Una respiración tranquila. Luego saqué la página y leí. Probabilidad de paternidad, 0%. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. La mano de Sofía voló a su boca. El bebé se movió pero no lloró. La observé con calma mientras el mundo dentro de ella se desmoronaba. Dejó escapar un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo, y bajó la mirada. No lo sabía. No parpadeé. No te importaba. Eso es peor. Pensé que era tuyo, susurró. Hasta que no lo fue. Y entonces pensaste que nunca me enteraría. Se rompió entonces. Se rompió de verdad. Su cuerpo se dobló sobre el bebé, sollozando en su manta como si su disculpa pudiera tejerse en las fibras de la ropa del niño. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. No quería estar sola. No quería arruinarlo todo. Lo arruinaste en el momento en que le diste un nombre que sabías que me destrozaría. No fue mi intención. Sí, lo fue. Me levanté. Ella me miró, con el pelo pegado a las mejillas, respirando entrecortadamente. ¿Qué pasa ahora? La miré, a la mujer que una vez me prometió un para siempre. Ahora era solo alguien a quien solía conocer, sosteniendo a alguien a quien nunca conocí realmente. Voy a hablar con un abogado, dije simplemente. Sus brazos se apretaron alrededor del niño. ¿De verdad te vas?, susurró. Yo no soy el que se fue, dije. Tú lo hiciste, solo que en silencio. No discutió. No podía. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó. No con ira, sino con esa desesperación hueca de alguien que finalmente ve lo que ha hecho demasiado tarde.
Javier, por favor. Sigue siendo solo un bebé. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, luego me giré ligeramente, con los ojos en el suelo. Es tu bebé, Sofía. Y salí. El pasillo se sintió como aire por primera vez en semanas. Aire frío y honesto. Abajo, me subí a mi coche y me quedé allí sentado, con las manos en el volante. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía lo que había terminado, y eso era más claridad de la que había tenido en meses. Los juzgados olían a papel y a viejos rencores. Llevaba un traje azul marino que ya no sentía que perteneciera a un marido, solo a un hombre listo para cerrar un capítulo. Sofía estaba sentada 2 bancos más allá, vestida de beige, pequeña y cansada. No me miró. No necesitaba hacerlo. El juicio fue simple, limpio, papeles pasados de un lado a otro, un sello de notario, un pitido digital en el portátil del secretario. Así de simple, quedamos deshechos. Firmé la última página, la entregué y me puse de pie. Sin palabras, sin miradas finales, solo el suave cierre de una puerta al salir de la sala del tribunal, divorciado. Afuera, el frío golpeaba con fuerza, el viento corriendo por los cañones de hormigón del centro. No me protegí de él. Dejé que cortara, que picara. Necesitaba sentirlo. Cada centímetro de lo que había sobrevivido. Al otro lado de la plaza, vi una figura familiar apoyada en un pilar. Mónica. Su propio divorcio había finalizado la semana pasada. Me había enviado un breve mensaje, hecho. Se siente como despertar de una cirugía. Ahora estaba allí, con los brazos cruzados, mirando al cielo como si pudiera ofrecer una respuesta. Me acerqué lentamente. Giró la cabeza y asintió. Bueno, el papeleo está hecho, dije. Firmado y sellado. No más Sofía Pérez. Mónica soltó una risa corta y entrecortada. Y no más Ricardo Reyes. Nos quedamos en silencio por un momento. No de luto, solo respirando. Me miró. ¿Alguna vez piensas en cuánto tiempo perdemos fingiendo que las cosas están bien? Todos los días. ¿Crees que volverás a confiar alguna vez? Me encogí de hombros. Todavía estoy aprendiendo a confiar en mí mismo. Mónica asintió. Eso es un comienzo. No hicimos planes. No nos abrazamos. Solo compartimos una quietud, y luego nos separamos en direcciones diferentes. 2 personas que ya no estaban atadas a la misma tormenta. Sofía, mientras tanto, se mudó con su hermana, a un dúplex en la colonia Narvarte con pintura desconchada y un columpio de porche hundido. Publicaba fotos filtradas del bebé, sonriendo, riendo, pero los fondos siempre contaban una historia más tranquila: desorden, luz tenue, el silencio de empezar de nuevo con menos de lo que esperabas. No la espiaba, pero a veces veía destellos. ¿Le costaba? Ricardo se había ido, se había largado de la ciudad en cuanto su nombre apareció en el tribunal de divorcio. Ni llamadas, ni cheques, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Y Sofía aprendió lo que significaba nombrar a un niño en honor a un fantasma. 6 meses después, la primavera regresó a la Ciudad de México con una calidez tímida y flores dispersas, el tipo de día que intenta convencerte de que el invierno nunca ocurrió realmente. No planeaba verla. Simplemente sucedió. Estaba cruzando el Parque México de camino a casa, algo que había empezado a hacer últimamente solo para mantener la mente despejada, cuando la vi en un banco cerca del estanque de los patos. Sofía. Parecía mayor, no por los años, sino por el peso. Sus hombros estaban encorvados hacia adentro, el pelo recogido sin cuidado. Sus ojos, esos ojos agudos y calculadores, se habían apagado hasta volverse algo distante. El bebé, ahora un poco más grande, estaba sentado en su regazo, envuelto en una chaqueta acolchada, agarrando un mordedor como si fuera una brújula. No me vio hasta que casi había pasado. Entonces parpadeó. Javier. Me detuve. No había ira en su voz. Ni crispación, solo agotamiento. Parecía alguien que todavía se estaba despertando de un sueño que no recordaba haber aceptado tener. No esperaba verte, dijo, acomodando al bebé en sus brazos. Asentí suavemente. No esperaba ser visto. Dudó,
Y luego añadió, está creciendo rápido. Miré al niño. Ojos marrones, mejillas redondas, una curiosidad tranquila. Me pregunté quién sería su verdadero padre, me pregunté si alguna vez lo sabría. Pero eso ya no era asunto mío. ¿Él sabe?, pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, y Ricardo ha desaparecido. Ni manutención, ni mensajes, nada. Pude oír el resentimiento enrollado bajo sus palabras, la amargura que ahora saboreaba a diario. La vida se hizo muy pequeña, añadió. Rápido. No respondí. No había mucho que decir. Miró al niño. Pero es bueno. No sabe en qué nació. Creo que eso es una bendición. Me agaché un poco, encontré los ojos del niño. Parpadeó y luego sonrió. Una sonrisa real. Sin agendas, sin recuerdos. Dije suavemente, lo siento por el niño que ahora está siendo criado sin un padre debido a la vida disoluta de la madre. Sofía se inmutó, pero no lo negó. Sabía que era verdad. Me levanté. Me miró, y por primera vez, no quedaba manipulación. Solo alguien sentado entre los escombros de sus propias decisiones, tratando de mantener a un niño abrigado con la raída manta del arrepentimiento. Fuiste un buen hombre, Javier dijo, apenas por encima de un susurro. Espero que alguien lo vea la próxima vez. No sonreí. No miré hacia atrás. Simplemente me alejé, la grava crujiendo bajo mis pasos, el aire primaveral rozándome como un aliento limpio. Detrás de mí, el parque continuaba su tranquilo zumbido. Los pájaros cantaban, los niños reían, la vida seguía, y yo también. Porque al final, la verdad siempre llega. A veces en un sobre, a veces en silencio, pero siempre con un precio.